Riquísimas bendiciones a todos. Qué privilegio y lindo placer poder estudiar la palabra de Dios juntos de nuevo. Les traigo saludos en el nombre de Jesús. A Él sea la honra y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Inclinen su rostro, por favor. Vamos a pedir la bendición de Dios. Amado y querido Padre Celestial, rogamos ahora al abrir de nuevo tu santa palabra, que tú nos bendigas, derrame sobre nosotros tu Santo Espíritu para poder entenderla y así caminar en tus caminos. Te agradecemos en esta hora porque en Cristo tenemos esperanza, en Jesús tenemos gracia y a través de Él gozamos de una linda vida espiritual. Te ruego bendición sobre cada oyente y sobre tu servidor para que pueda honrar y glorificar tu nombre. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Nuestro tema para hoy lo hemos titulado La Odisea es impecable, número 2. En Apocalipsis el capítulo 1 y el verso 4, Juan también dice: de los 144,000 que seguirán al Cordero a donde quiera que Él va. El término aquí, Cordero, es usado de Cristo en el contexto de sacrificio. Recuerden lo que Jesús dijo en San Lucas el capítulo 9 y el verso 23. Si alguno viene en pos de mí, niéguese, dijo, a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquellos que siguen al Cordero a donde quiera que Él va, compartirán también con Él su cruz. La cruz no solamente es un pedazo de madera en donde murió Jesús. No. La cruz, mis queridos, es una verdad. Es la verdad del veredicto de Dios de la muerte de la carne o la naturaleza humana. La cruz es un símbolo realmente de la muerte del yo. Dice el libro de Gálatas el capítulo 5 y el verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado, ahí está, la carne con sus pasiones y deseos. Déjenme decirles, mis queridos oyentes, en cada creyente hay dos naturalezas luchando para supremacía. Está la naturaleza carnal, la cual es nuestra vida natural pecaminosa. Y está también la naturaleza espiritual, la cual es la naturaleza divina de la cual tiene cada creyente que ha nacido de nuevo en Cristo. Estas dos naturalezas nunca están en paz. Nunca pueden llegar a ser compatibles. Desde el momento que tratamos de combinar a las dos, estamos cometiendo, por así decirlo, fornicación espiritual. El espíritu y la carne son enemigos implacables. Dice Gálatas el capítulo 5 y el verso 16, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y Romanos 8:5, Pablo dice también, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Lo que la carne ve, realmente la carne quiere. El mero centro de la carne es el yo. La carne todo lo codicia. Necesitamos darnos cuenta que nuestra naturaleza humana pecaminosa nunca estará satisfecho hasta que se hace cargo del lugar de Dios. Si Dios no pusiera restricciones a la carne, terminaría la carne deshaciéndose de todo o cualquier cosa que se pone en su camino. Para alcanzar su objetivo final, la carne aún tiene que deshacerse de Dios. ¿Por qué?
porque su objetivo final es tomar el lugar de Dios. Todo esto lo ha revelado la cruz de Cristo. La cruz de Cristo reveló que el pecado, si se da rienda suelta, terminaría crucificando al mismo Hijo de Dios. Es por eso, mis queridos hermanos y amigos, no podemos tomar livianamente el pecado. El pecado es mucho más que quebrantar una regla o haciendo algo malo. El pecado esencialmente es el yo tomando el lugar de Dios. El pecado dice, no Cristo, sino yo. Cuando el Espíritu le dice no a la carne no está contenta, sufre. A través de toda su vida en la tierra, desde su nacimiento hasta la cruz, Jesús se para sobre la plataforma de no mi voluntad, mas hágase tu voluntad, la voluntad de Dios. Toda su vida terrenal sufrió la carne y la voluntad de Dios se llevó a cabo en él. Quiero que escuchen bien lo que dice 1 Pedro, el capítulo 4 y el verso 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. En Apocalipsis capítulo 14 vemos un grupo de personas, los 144,000, quienes están dispuestos a tomar la misma posición de Cristo y sufrir así como Cristo sufrió. Los 144,000 se describen como aquellos quienes han sido redimidos de entre los hombres, siendo los primeros frutos para Dios y para el Cordero. De acuerdo a Apocalipsis 14 y el verso 4. Algo significante en cuanto al término primeros frutos o primicias es que significa que el tiempo de cosecha finalmente ha llegado. En este mismo capítulo, después que el mensaje de los 3 ángeles ha producido los 144,000, Juan ve una escena de cosecha. Cristo está sentado en una nube sosteniendo una hoz aguda, y sale un ángel del cielo diciendo, mete su hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Apocalipsis 14:15. Como los primeros frutos, los 144,000 son una señal que el tiempo de la cosecha está a la vuelta. Los primeros frutos también simboliza el fruto o el grado que se madura primero y alcanza madurez antes del resto de la cosecha. Aunque los 144,000 son la última generación de cristianos en este punto de tiempo, son los primeros de alcanzar madurez espiritual en Cristo. Todos los creyentes crecerán espiritualmente y madurarán en el cielo, pero los 144,000 alcanzarán madurez espiritual aquí en la tierra antes de venir nuestro Señor Jesucristo en su gloria. En la Biblia, nuestra palabra en español para perfecto generalmente se traduce en el original que significa madurez. Por ejemplo, en Mateo el capítulo 5, Cristo contrasta el amor humano egocéntrico con el amor ágape de Dios. Escuchen, oísteis que fue dicho, ahí en el verso 43 de Mateo 5, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Esta era la clase realmente de amor enseñado por los escribas y fariseos. Pero Jesús sigue diciendo que una persona no necesita ser cristiano para practicar este nivel de amor en su vida.
Aún los pecadores hacen esto. Jesús presenta un nivel más elevado aún de amor. Pero yo os digo, dijo él en el versículo 44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Jesús concluyó diciendo en el versículo 48 de Mateo 5, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amando, mis queridos hermanos, incondicionalmente, amando los odiosos, esto es perfección espiritual, madurez espiritual. Esta es la manera como nos ama Dios incondicionalmente, sin reservas. Esta es la manera como amó Jesús a los que lo maltrataron. Cuando lo maldecían en la cruz, Jesús oró para que fueran perdonados. Mostró solamente amor por los que lo odiaban. Amar como Jesús amaba es ser espiritualmente maduro, es ser uno en verdad con Él. Entonces, cuando Jesús dijo que debemos ser perfectos o maduros, como su Padre en los cielos es perfecto, quiso decir, escuchen bien, que debemos amar incondicionalmente, espontáneamente. Si o no el objeto de ese amor nos trata bien o mal, debemos amar a los demás como Dios nos ama. Los 144,000 reflejarán plenamente este amor incondicional, mis queridos hermanos de Dios. Esto es perfección. Esto en verdad es madurez espiritual, porque el amor es el cumplimiento de la ley. Y los 144,000 han alcanzado esa madurez espiritual, esa perfección espiritual aquí en la tierra antes de la venida de Jesús. Quiero terminar con un par de versículos. El primero está aquí en Romanos el capítulo 13 y el versículo 10. Dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Otro está aquí en Gálatas el capítulo 5 y el verso 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En este sentido, entonces, mis queridos hermanos, Jesús dirá, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Quiero hacerles una invitación. Recordemos, hermanos queridos, que nuestro gran problema, en verdad, es el yo. Si nosotros pudiéramos, de alguna manera, despojarnos del yo de nuestra vida y dejar que nuestro Señor Jesucristo sea el centro, sea Rey y Señor de nuestra vida, nosotros estamos en camino, hermanos, hacia la perfección espiritual. Jesús, en verdad, lo que desea más que cualquier otra cosa en esta vida es que nosotros podemos amar incondicionalmente, así como Él nos ama sin reservas. Cristo no murió por gente buena o santa. Jesús murió por empedernidos pecadores, gente mala. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El amor siempre da, y da hacia los que odian, da hacia los más vil pecadores, da a la gente que no merecen realmente ser amados. Yo quisiera que esa sea tu experiencia para que puedas ser parte de ese grupo, de esos 144,000 que van a experimentar esa madurez espiritual antes de la venida de Jesús. Oremos. Amado Dios, querido Padre,
Estamos aquí porque necesitamos que tú nos limpies y nos purifiques, nos transformes por tu gracia. Rogamos que tú puedas despojar de nuestra vida toda suficiencia propia, destruir el yo de tal forma que ya no haya señas ni raíces del mal en nosotros, sino a Cristo y a Él crucificado pueda reflejarse con toda su fuerza y esplendor. Señor, no hay límites a la utilidad del que poniendo a un lado el yo, deje que el Espíritu Santo reine supremamente en su vida y vive una vida supremamente consagrada a nuestro Padre Celestial. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.